si le pidieras a 1000 personas que nombraran una canción de rock de los 70, ocurriría algo extraño. Empezarías a escuchar los mismos títulos una y otra vez. No porque fueran mejores, no porque tuvieran más talento, sino porque estaban en todas partes. En la radio, en los autos, en las películas. Estos temas no eran simples éxitos de taquilla, eran inevitables. Hoy contamos las 10 canciones de los 70 que cambiaron el dial para siempre, las que la radio se negó a soltar. Número 10. Barracuda, Heart. Esta canción nació de la furia pura, de un momento de rabia absoluta. Al terminar un concierto, un promotor, alimentando un rumor asqueroso creado por la propia disquera, sugirió que las hermanas Ann y Nancy Wilson tenían un romance secreto para vender discos. Esa misma noche, Ann regresó a su hotel destrozada de la ira y empezó a escribir. Lo extraordinario aquí no fue el enojo, sino el control. La ira suele nublar la mente. A ellas les afiló la precisión. No querían una balada de desahogo, querían un ataque. El guitarrista Roger Fisher buscaba el peso y la violencia de Achilles' Last Stand de Led Zeppelin. No la copió, la comprimió, la aceleró y la volvió más agresiva. El riff de apertura no te invita a escuchar, te embiste. Por eso la radio la adoptó. No importaba el veneno detrás de la letra, el tema era imposible de ignorar. El título no era una metáfora, era un disparo directo a los ejecutivos que intentaron usarlas. Barracuda no era música, era un mensaje de guerra. La aguja ya está puesta, solo faltas tú. Suscríbete al canal ahora mismo para no perderte más contenido de rock. Continuemos. Número 9. Born to be Wild, Steppenwolf. Aquí el rock dejó de ser música. Se convirtió en una declaración de identidad. Mars Bonfire la escribió con una sola obsesión en la mente: el movimiento, la velocidad, las autopistas abiertas, la libertad absoluta de una América de posguerra. En la superficie, parecía una canción sencilla, pero entonces ocurrió algo inusual. Esta canción no pertenece a los años 70, nació en 1968, y sin embargo, terminó definiendo a toda una década. Su verdadero impacto no ocurrió en las tiendas de discos, estalló en los cines con la película Easy Rider. El director Dennis Hopper no planeaba dejarla en el corte final. La usaba como una pista temporal, un simple borrador mientras buscaba algo mejor. No lo encontró. Nada funcionó, porque la canción no acompañaba a las imágenes, era la película. Motocicletas cruzando el desierto, sin destino, sin reglas, solo asfalto. Oculta en la letra venía una frase que cambiaría la historia: Heavy Metal Thunder. En ese momento no significaba nada, era solo una imagen poética. Años después, bautizaría a todo un género musical. La radio entendió el mensaje de inmediato. Esto no era un tema para disfrutar en silencio, era un himno que se reconocía al primer segundo. Durante todos los años 70, las estaciones se negaron a soltarla. Born to be Wild no era solo una canción, era el sonido de la libertad. Número 8. Smoke on the Water, Deep Purple. El 4 de diciembre de 1971, Deep Purple llegó a Montreux, Suiza, con un plan simple: grabar su próximo disco. Esa noche la banda fue al casino de la ciudad a ver un concierto de Frank Zappa. De repente, el caos. Un fanático disparó una pistola de bengalas hacia el techo. En cuestión de minutos, el edificio entero era una bola de fuego. No hubo muertos, no hubo tragedias humanas. Pero el casino quedó reducido a cenizas, llevándose consigo el estudio de grabación de la banda. Desde la orilla del lago Le Mans, los músicos observaron el desastre. Vieron una densa capa de humo flotando sobre el agua. Esa imagen maldita se les quedó grabada en la mente. Días después, el bajista Roger Glover
despertó de una pesadilla con una frase en la cabeza: humo en el agua, fuego en el cielo. Ya tenían el título. El resto es historia. Cuando el tema se lanzó en 1973, reventó las listas de éxito. Pero lo que la hizo inmortal no fueron las ventas, no fueron los números, fue el riff, 4 notas, simples, directas, devastadoras. El tipo de sonido que la radio no necesita presentar, solo le da al play y deja que arrase con todo. Smoke on the Water no era solo un éxito de la época, era el sonido de un incendio que nunca se pudo apagar. Número 7. More Than a Feeling, Boston. Esta canción tardó 5 años en terminarse, no porque la banda fuera perezosa, no porque les faltara inspiración, sino porque un solo hombre se negó a publicarla hasta que las leyes de la física estuvieran de acuerdo con él. Tom Scholz era ingeniero graduado del MIT. Como nada en el mercado lograba producir el sonido que tenía en la cabeza, construyó sus propios efectos en el sótano de su casa. La banda Boston no nació en un gran estudio de grabación. Fue el proyecto de ingeniería de un hombre solitario. Un experimento que por accidente se convirtió en uno de los álbumes debut más vendidos en la historia de los Estados Unidos. Ese tono de guitarra, con su efecto de chorus brillante, reformuló por completo el sonido del rock en la radio durante toda una década. Pero este tema no se trata de tecnología. Se trata de algo que ninguna máquina puede fabricar: el poder de la memoria musical. Esa extraña capacidad de una canción para arrancarte del presente y transportarte físicamente a un momento que ya no existe. Scholz pasó años calibrando circuitos. No buscaba la perfección técnica. Buscaba capturar un sentimiento imperfecto. Número 6. Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd. En la superficie, parece una declaración de guerra. No lo era. Ronnie Van Zant escribió esta canción como respuesta directa a Neil Young, quien había criticado duramente el racismo del sur de Estados Unidos en temas como Southern Man. Van Zant incluso grabó su nombre en la letra. Espero que Neil Young lo recuerde. Cualquiera pensaría en una rivalidad a muerte, pero la realidad era otra. Van Zant usaba camisetas de Neil Young en sus conciertos, y el propio Young admitió años después que la respuesta de Skynyrd era justa. Lo que escuchas aquí no es una pelea, no es un insulto, es una conversación entre gigantes puesta sobre un riff. Y ese riff es donde todo cobra vida. No nació de una larga sesión de composición. Surgió de los dedos del guitarrista Ed King durante un ensayo cualquiera. Una línea simple, fluida, inmediata. La banda construyó el tema a su alrededor, sin rodeos, sin excesos, solo puro instinto. Al inicio se escucha un susurro famoso: "Turn it up". Súbelo. Esa orden no era para el público, no era para el oyente. Era Van Zant hablándole al ingeniero porque no escuchaba bien sus auriculares. Un error de estudio que debió ser borrado, pero decidieron dejarlo. Y ese detalle lo cambia todo. Le da a la canción algo extremadamente raro en el rock: la sensación de que estás encerrado con ellos en la sala de grabación. No suena procesada, no suena distante, está viva. Cuando estalló en 1974, la radio la adoptó para siempre. No hacía falta presentarla, no hacía falta explicarla. El groove y el coro se te pegan al cerebro al primer segundo. Sweet Home Alabama no era solo un éxito comercial. Era el sonido de un instante capturado en el tiempo que se negó a envejecer. Número 5. Go Your Own Way, Fleetwood Mac. Lo más perturbador de esta canción es que no suena a una dolorosa ruptura, suena a venganza. Lindsey Buckingham escribió este tema durante el colapso absoluto de su relación con Stevie Nicks, pero en lugar de sonar derrotado o triste, suena desafiante, agresivo. Hay una línea letal en la letra que acusa a Nicks de irse a vivir con cualquiera. Ella juró después que era una mentira, que nunca ocurrió así. Pero la frase se quedó en la cinta.
Eso cambia las reglas del juego. Ya no estamos ante una simple canción de desamor. Estamos ante dos versiones opuestas de una misma historia. Y lo más increíble es que no resolvieron sus diferencias. No hicieron las paces. Se encerraron en la misma sala de grabación y la cantaron mirándose a la cara. Cuando el tema se lanzó en 1977, reventó las listas y se convirtió en su primer gran éxito. Pero la radio no se obsesionó con ella por el chisme detrás de las bambalinas. Se aferró por la energía que transmite. Suena familiar pero nunca cómoda. Suena impecable pero está llena de rabia. Go Your Own Way no era un intento de cerrar una herida. Era una herida abierta sangrando en estéreo. Número 4. Free Bird, Lynyrd Skynyrd. Hay canciones que escalan en las listas de éxitos y hay canciones que se quedan a vivir en el ADN de la gente. Cuando Free Bird se lanzó en 1973, nadie vio venir lo que pasaría. No era el tema principal del disco, no era la apuesta de la disquera, pero terminó convirtiéndose en su obra más colosal. El tema arranca en un susurro, casi como una confesión íntima. Ronnie Van Zant canta sobre la imposibilidad de cambiar, sobre el destino de los que nacieron para marcharse. No suena al clásico rock sureño, suena a una despedida personal. Y de repente, a mitad del camino, el suelo desaparece. Lo que sigue es una de las transiciones más salvajes de la historia. Un solo de guitarra triple, frenético y ascendente, que parece desafiar las leyes del tiempo. La gente no solo escuchaba ese final, vivía esperando que llegara. A mediados de los 70 ocurrió el fenómeno. Los fanáticos empezaron a gritar "Free Bird" en los conciertos. No solo en los shows de Lynyrd Skynyrd, en los de cualquier banda, en cualquier género. Empezó como un ruego real, pasó a ser un chiste interno y terminó como un ritual sagrado del rock en vivo. La radio entendió el mensaje de inmediato, rompieron los formatos de duración y la programaron sin piedad, no porque encajara en el reloj de la estación, sino porque el público se negaba a cambiar de dial. Free Bird no era una canción para rellenar espacio en la radio, era un viaje del que nadie quería bajarse. Número 3. Hotel California, Eagles. Hay canciones que son un éxito en la radio y hay canciones que se sienten como un lugar físico del que nunca pudiste escapar. Cuando Hotel California se lanzó en 1976, el mundo entero se obsesionó con una sola pregunta: ¿qué significa realmente la letra? Las teorías más desquiciadas no tardaron en aparecer. Se decía que era una alegoría sobre una iglesia satánica. Se decía que describía el horror de un hospital psiquiátrico. La banda lo negó todo. Don Henley lo resumió de forma mucho más cruda. La canción hablaba sobre la pérdida de la inocencia y el precio sangriento del éxito en Los Ángeles. Pero el misterio no destruyó al tema, lo alimentó. Convirtió a cada oyente en un detective, intentando descifrar un acertijo indescifrable. Y luego está el clímax. Ese duelo de guitarras del final que todos llevamos grabado en la mente no nació de la inspiración del momento. No fue una improvisación. Fue una obra de arquitectura musical calculada al milímetro. Joe Walsh y Don Felder pasaron días puliendo dos melodías distintas que debían encajar a la perfección. Cuando lo lograron, cambiaron la historia. Al llegar a las estaciones de radio, el tema no necesitaba promoción, no necesitaba explicaciones. Tenía una atmósfera densa y un magnetismo oscuro que atrapaba al oyente al primer segundo. Las emisoras le dieron al play en 1976 y simplemente nunca pudieron detenerse. Hotel California no era un éxito de taquilla, era una trampa perfecta de la que nadie quería salir. Número 2. Bohemian Rhapsody, Queen. Hay canciones que obedecen ciegamente las reglas de la industria. Esta decidió destruirlas. Cuando Bohemian Rhapsody nació en 1975, chocó de frente contra un muro. Duraba casi 6 minutos.
una eternidad para una época donde las estaciones exigían temas de la mitad de tiempo. La disquera estaba convencida de que sería un fracaso absoluto. Sentenciaron que nadie la escucharía. Pero Freddie Mercury tenía otros planes. Le entregó en secreto una copia al DJ Kenny Everett, con una sola condición: no reproducirla. Everett desobedeció la orden y la puso 14 veces en un solo fin de semana. Entonces, el teléfono de la cabina colapsó. Miles de oyentes llamaban desesperados preguntando qué demonios era eso. No porque entendieran la música, no porque descifraran la letra, sino porque les era imposible ignorarla. El tema, que era demasiado largo para la radio, se convirtió, de la noche a la mañana, en el más solicitado del planeta. Luego está el delirio operístico de la sección central. Al escucharlo, cualquiera juraría que hay un coro de 50 personas en el estudio. No es verdad. Eran solo 3 hombres, Freddie, Brian May y Roger Taylor, grabando sus voces una y otra vez, superponiendo cintas analógicas hasta que el material casi se desgasta. Llevaron la tecnología al límite del desastre, y funcionó. Pero el verdadero secreto de su inmortalidad es el silencio. Freddie Mercury jamás explicó la letra, ni una sola vez. Esquivó cada pregunta, llevándose el secreto a la tumba. Dejó que el mundo se debatiera entre la confesión, la metáfora o la locura. La radio nunca pudo soltar este tema porque es un misterio sin resolver. Bohemian Rhapsody no era un simple sencillo de rock. Era una obra de arte que se negó a pedir permiso para hacer historia. Número 1. Stairway to Heaven, Led Zeppelin. Hay canciones que alcanzan la cima de las listas y hay canciones que se convierten en un mito sagrado. Cuando Stairway to Heaven vio la luz en 1971, desafió cada regla escrita de la industria. Era ridículamente larga. Cambiaba de ritmo constantemente. Ni siquiera parecía una sola composición. Arrancaba en un silencio místico, casi folk, y mutaba lentamente. No de golpe, no de forma dramática, sino con una sutileza tan perfecta que para cuando despertabas en el clímax final, ya estabas en un universo completamente diferente. Arquitectura del tema nació de la mente de Jimmy Page, aislado en una remota y fría cabaña en Gales, sin estudios de grabación de última tecnología, sin consolas millonarias, solo un hombre, una guitarra acústica y el tiempo a su favor. Esta canción jamás fue diseñada para la radio. De hecho, la banda cometió un acto de rebeldía absoluto. Se negaron a lanzarla como sencillo. No podías ir a una tienda de discos y comprar la canción por separado. Si la querías, estabas obligado a comprar el álbum completo. Y aún así, la radio FM se arrodilló ante ella. Las estaciones la programaban una y otra vez porque sabían que, una vez que sonaban las primeras notas de flauta, el público se quedaba congelado frente al receptor, esperando el milagro. Incluso el legendario solo de guitarra de Page fue pura magia. No se construyó nota por nota en el laboratorio. No se editó con cuidado. Fue una toma única, grabada al vuelo y conservada por puro instinto. Esa es la gran paradoja de este clásico. No buscaba el éxito masivo. No encajaba en los formatos comerciales. Y sin embargo, terminó transformándose en el tema más reproducido en la historia de la radiodifusión. Porque a veces la música no se adapta al sistema. Es el sistema el que tiene que doblegarse ante la música. Suscríbete ahora mismo a Rock en Vinilo. Apoya al canal, deja tu me gusta y activa la campana de notificaciones. ¿Por qué la música puede pasar de moda? Los formatos pueden morir. Pero las leyendas son para siempre. Nos vemos en el próximo rugido de las guitarras.